Jesús condenado a morir en la cruz. Pilato dudaba más que nunca. Su conciencia le decía que Jesús es inocente. Su mujer decía, Jesús es sagrado. Su superstición decía que era enemigo de sus dioses. Su cobardía decía que era un dios y se vengaría de él. Irritado y asustado por las últimas palabras que le había dicho Jesús, hizo el último esfuerzo para salvarlo, pero los judíos metieron en él un nuevo temor, amenazándolo con quejarse al emperador. El miedo al emperador le determinó a cumplir la voluntad de ellos en contra de la justicia de su propia convicción y de la palabra que había dado a su mujer. Dio la sangre de Jesús a los judíos y para lavar su conciencia no tuvo más que el agua que hizo echar sobre sus manos. Cuando los judíos, habiendo aceptado la maldición sobre ellos y sobre sus hijos, pedían que esta sangre redentora que pide misericordia para nosotros recayera sobre ellos, Pilato empezó a hacer los preparativos para pronunciar la sentencia. Mandó traer sus vestidos de ceremonia, se puso un tocado en el que brillaba una piedra preciosa y otra capa. Pusieron también un bastón ante él. Estaba rodeado de soldados, precedidos de oficiales del tribunal, y detrás iban los escribas con rollos y tablas donde registrar la sentencia. Delante de él marchaba un hombre que tocaba la trompeta. Así fue desde su palacio hasta el foro, donde, frente a la columna de la flagelación, había un asiento elevado donde se pronunciaban las sentencias. Este tribunal se llamaba Gábata. Era una especie de terraza redonda a la que se accedía por unos escalones. Arriba del todo había un asiento para Pilato, y detrás un banco para empleados subalternos. Alrededor montaban guardia un gran número de soldados, algunos sobre los escalones. Muchos de los fariseos se habían ido ya al templo, no quedaban más que Anás, Caifás y otros 28 que se dirigieron al tribunal cuando Pilato se puso sus vestidos de ceremonia. Los 2 ladrones habían sido ya conducidos al tribunal cuando Jesús fue mostrado al pueblo con las palabras «Ecce homo». El Salvador, con su capa roja y su corona de espinas, fue conducido delante del tribunal y colocado entre los malhechores. Cuando Pilato se sentó en su asiento, dijo a los judíos, «Ved aquí a vuestro rey». Y ellos respondieron, «Crucifícalo». «¿Queréis que crucifique a vuestro rey?». Volvió a preguntar Pilatos. «¿No tenemos más rey que el César?», gritaron los sacerdotes. Pilato no dijo nada más y comenzó a pronunciar la sentencia. Los 2 ladrones habían sido condenados anteriormente ya al suplicio de la cruz, pero el Sanedrín había retrasado su ejecución porque querían reservarse una afrenta más para Jesús, asociándolo en su suplicio a 2 malhechores de la peor calaña. Las cruces de los ladrones estaban junto a ellos, la de nuestro Señor aún no, porque todavía no se había pronunciado su sentencia de muerte. La Santísima Virgen se había retirado después de la flagelación. Se mezcló de nuevo entre la multitud para oír la sentencia de muerte de su Hijo y de su Dios. Jesús estaba de pie en medio de los esbirros, al pie de los escalones del tribunal. La trompeta sonó para imponer silencio, y Pilato pronunció su sentencia sobre Jesucristo con el enfado de un cobarde. Me irrité de tanta bajeza y de tanta doblez. La vista de ese miserable convencido de su importancia, el triunfo y la sed de sangre de los príncipes de los sacerdotes, el abatimiento y el dolor profundo del Salvador, las indecibles angustias de María y de las santas mujeres y el ansia atroz con que los judíos esperaban su víctima, la actitud indiferente de los soldados y finalmente la multitud de horribles demonios corriendo de acá para allá, todo eso me tenía aterrada. Sentía que debía yo haber estado en el lugar de Jesús, mi amado esposo, pues entonces la sentencia hubiera sido justa,
pero estaba superada por la angustia y mis sufrimientos eran intensos y no recuerdo todo lo que vi. Pilato comenzó por un largo preámbulo en el cual pronunció los más exagerados elogios al emperador Tiberio. Después expuso las acusaciones que contra Jesús había intentado presentar el Sanedrín. Dijo que lo habían condenado a muerte por haber perturbado la paz pública y violado su ley, llamándose a sí mismo Hijo de Dios y Rey de los judíos, y que el pueblo había pedido unánimemente cargar con la responsabilidad de su muerte. El miserable repitió que no encontraba esa sentencia conforme a la justicia, y que él no había cesado de proclamar la inocencia de Jesús, y al acabar pronunció la sentencia con estas palabras: condenó a Jesús de Nazaret, Rey de los judíos, a ser crucificado, y ordenó a los verdugos que trajesen la cruz. Me parece recordar que rompió un palo largo y que tiró los pedazos a los pies de Jesús. Al oír las palabras de Pilatos, la madre de Jesús cayó al suelo, sin conocimiento. Ya no había duda, la muerte de su querido hijo era cierta, la muerte más cruel y más ignominiosa. Juan y las santas mujeres se la llevaron, para que los hombres obnubilados que la rodeaban no añadieran crimen sobre crimen, insultándola en su sufrimiento. Mas apenas volvió en sí, tuvieron que conducirla a todos los sitios donde su hijo había sufrido y en los cuales ella quería ofrecer el sacrificio de sus lágrimas. Así, la Madre del Salvador tomó posesión en nombre de la Iglesia de estos lugares santificados. Pilato escribió la sentencia y los que estaban detrás de él la copiaron 3 veces. Lo que escribió era diferente de lo que había dicho. Yo vi que mientras tanto su espíritu estaba agitado y parecía que el ángel de la cólera conducía su pluma. El sentido de la escritura era este: forzado por el sumo sacerdote, los miembros del Sanedrín y el pueblo a punto de sublevarse, que pedían la muerte de Jesús de Nazaret como culpable de haber agitado la paz pública, blasfemado y violado su ley, se lo he entregado para ser crucificado, aunque sus inculpaciones no me parecían claras, por no ser acusado delante del emperador de haber favorecido la insurrección de los judíos. Después escribió la inscripción de la cruz sobre una tablita de color oscuro. La sentencia se transcribió muchas veces y se envió a diferentes puntos. Los miembros del Sanedrín se quejaron de que la sentencia estaba escrita en términos poco favorables para ellos. Se quejaron también de la inscripción y pidieron que no pusiera Rey de los judíos, sino que se ha llamado a sí mismo Rey de los judíos. Pilatos, impaciente, les respondió lleno de cólera: lo escrito, escrito está. Querían también que la cruz de Jesús no fuera más alta que la de los 2 ladrones. Sin embargo, era menester hacerla más alta, porque por culpa de los obreros no había sino espacio para poner la inscripción de Pilato. Los sacerdotes pretendían utilizar esa circunstancia para suprimir la inscripción que les parecía injuriosa para ellos, pero Pilato no consintió y tuvieron que hacer la cruz más alta, añadiéndole un nuevo trozo de madera. Toda esta serie de cosas contribuyeron a que la cruz tuviera su forma definitiva. Sus brazos se elevaban como las ramas de un árbol, separándose del tronco, y se parecía a una I, con la parte inferior prolongada entre las otras 2. Los brazos eran más estrechos que el tronco, y cada uno de ellos había sido añadido por separado. También habían clavado un tarugo a los pies para sostener los pies del condenado. Mientras Pilato pronunciaba su juicio inicuo, vi que su mujer Claudia Procla le mandaba el anillo devuelto y por la tarde de ese mismo día abandonaba secretamente el palacio para unirse a los amigos de Jesús, y la tuvieron escondida en un subterráneo de casa de Lázaro, en Jerusalén. Más tarde, ese mismo día, vi un amigo de nuestro Señor grabar sobre una piedra verdosa detrás del Gábata 2 palabras que decían Judes Injustus y el nombre de Claudia Procla. Esa piedra se encuentra todavía en los cimientos de una casa o de una iglesia de Jerusalén
en el sitio donde estaba el Gábata. Claudia Procla se hizo cristiana, siguió a San Pablo y fue amiga personal de él. Una vez pronunciada la sentencia, Jesús fue entregado a los verdugos como una presa. Le trajeron sus vestiduras que le habían quitado en casa de Caifás. Alguien las había guardado, y personas sin duda compasivas las habían lavado, pues estaban limpias. Los perversos hombres que rodeaban a Jesús le desataron las manos para poderlo vestir, arrancaron de su cuerpo cubierto de llagas la capa de lana roja que le habían puesto por burla, y al hacerlo le abrieron muchas de las heridas. Una vez pronunciada la sentencia, Jesús fue entregado a los verdugos como una presa. Le trajeron sus vestiduras que le habían quitado en casa de Caifás, quien las había guardado, y personas, sin duda compasivas, las habían lavado, pues estaban limpias. Los perversos hombres que rodeaban a Jesús le desataron las manos para poderlo vestir, arrancaron de su cuerpo cubierto de llagas la capa de lana roja que le habían puesto por burla, y al hacerlo le abrieron muchas de las heridas. Él mismo, temblando, se puso su túnica interior. Ellos le echaron el escapulario sobre los hombros. Como la corona de espinas era muy ancha e impedía que le cupiese la túnica oscura, sin costura que le había hecho su madre, se la arrancaron de la cabeza, y todas sus heridas sangraron de nuevo con indecibles dolores. Le pusieron también su sobrevesta de lana blanca, su cinturón y su capa. Después le volvieron a ceñir por en medio del cuerpo la correa de puntas de hierro de la cual salían los cordeles con los que tiraban de él. Todo esto lo hicieron con su brutalidad y su crueldad acostumbradas. Los dos ladrones estaban a la derecha y a la izquierda de Jesús. Tenían las manos atadas y llevaban una cadena al cuello. Estaban cubiertos de lívidas cicatrices que provenían de la flagelación de la víspera. El que se convirtió después estaba desde entonces tranquilo y pensativo. El otro, grosero e insolente, se unía a los verdugos para maldecir e insultar a Jesús, que miraba a sus dos compañeros con amor y ofrecía sus tormentos por su salvación. Los verdugos reunieron todos los instrumentos del suplicio y lo dispusieron todo para aquella terrible y dolorosa marcha. Anás y Caifás habían acabado sus discusiones con Pilato, y llevándose 2 rollos de pergamino con la copia de la sentencia, se marcharon dirigiéndose deprisa al templo, temiendo llegar tarde al sacrificio pascual. Los sacerdotes estaban alejándose del Cordero Pascual para ir al templo a sacrificar y comer su símbolo, dejando que infames verdugos condujeran al altar del sacrificio al verdadero Cordero de Dios. Esos hombres habían puesto gran cuidado en no contaminarse con ninguna impureza exterior. En tanto, su alma estaba completamente manchada de maldad, envidia y odio. Aquí se separaron los 2 caminos que conducían al altar de la ley y al altar de la gracia. Pilato, pagano e indeciso, no tomó ninguno de los 2 y se volvió a su palacio. La inicua sentencia fue pronunciada a las 10 de la mañana de nuestro tiempo.